¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video de su canal, Cuchillos y Navajas a tu alcance. Así que continuando con la buena recepción que tuvo el video de cuchillos de combate, digamos, o cómo elegir tu cuchillo de combate, vamos a seguir esta pequeña saga de videos. Vamos a pasar por todas las áreas, por supuesto que sí, pero antes que nada quiero aclarar algunos puntos que eh, sobre el concepto de combate, el video que hice, digamos, referente a eso. Combate quiere decir todo lo que tiene que ver en referente a defensa del hogar, a defensa de tu familia, de lo que sea, ¿me entiendes? No necesariamente ir a una guerra, a combatir, no, por favor. No lo entiendan así, generalicemos en todo lo que es defensa, se refiere a defensa, ¿ya? También quiero aclarar que el video que yo hice y escogí mi cuchillo porque es mi cuchillo. O sea, no, esos son los cuchillos que yo tengo y yo sé, y vuelvo a aclarar, que pueden haber mejores cuchillos de combate, por supuesto que sí, pero en base a lo que yo tengo es lo que yo escogí y en el modo, yo hice ese video, digamos, a modo de ejemplo para que ustedes pudiesen, dentro de los cuchillos que tienen, ver las características que tiene cada uno, los pros y los contras, y creo, y en base, digamos, a mis conocimientos, ver qué es lo que realmente importa o no en un cuchillo propiamente tal, digamos, de combate, ¿ok? Después entraremos en los tácticos y otros tipos de cuchillos en otros siguientes videos, por supuesto. Y ahora, la verdad que me gustó bastante los comentarios de ustedes también y por supuesto los agradezco. Sin embargo, les pido que escuchen bien lo que digo porque muchas veces hay comentarios también que he visto que ya he dicho, he aclarado el asunto, digamos que está en el mismo video y sin embargo hay un comentario referente al mismo tema igual. O sea, es como que si hubiesen visto a pedazo el video nada más y no hayan escuchado todo lo que dije. Lamento que sean videos que tienen que ser un poco más largos de lo normal, pues generalmente yo hago videos de 20 minutos, pero como son temas más complicados de abordar, digamos, y es un área más amplia, tengo que hacerlo así. Ahora, todo lo que yo muestro y los consejos que yo doy son en base a mis conocimientos, a mis cuchillos, a los que yo tengo, digamos. Yo no puedo opinar, por ejemplo, de un cuchillo que yo no tengo, ¿ok? Por ejemplo, el cavar que es el 19 que tenía acá, que lo vieron en el anterior y simulamos de que fuese obviamente un cuchillo que yo tuviese original. Esta vez lo saqué, no va a estar en esta lista y no va a estar sencillamente porque es un cuchillo que no tengo, no sé cómo es, no sé cómo funciona exactamente, entonces no lo puedo recomendar. ¿Ya? Y en este caso, como verán en la foto, digamos, de inserción, digamos que no caben todos los cuchillos aquí adentro, pero están sí todos los cuchillos que yo tengo que son de marca reconocida para lo que es campamento, porque en este caso vamos a hacer uno de lo que es campamento. No vamos a hablar de bushcraft, no vamos a hablar de tecnicismos, solamente vamos a hablar de campamento, es decir, tú te vas de viaje, te vas al cerro, a un bosque y quieres acampar una semana y quieres llevar un equipito, qué sé yo, adecuado para eso. ¿Ya? Entonces, lo que es campamento, vamos a ingresar cuchillos, digamos, todos de marca, independientemente que sean chinos o no, incluido acá que no se ve al lado del Real Steel, que el Real Steel lo presenté en el otro video porque en realidad es un cuchillo que está muy en el medio de todo, es muy polivalente. Entonces teníamos el Copia también acá, que también es de marca y no es genérico, digamos, y el otro Copia Damasco, pequeñito, que no porque sea un cuchillo, ojo, y aquí es donde tienen que tener claro cosas también, que no porque sea un cuchillo económico es malo, económico no significa malo, entiendan eso por favor, o sea, no se confundan. Como yo lo he dicho varias veces, este cuchillo, por ejemplo, el Easy 4 cuesta más de $100, este cuesta $8, sin embargo, este sigue cortando mejor que el Easy. Tal vez en el tiempo dure más el Easy, sí, claro que sí, tal vez para palanquear el Easy sea mejor también, claro que sí, pero en lo que es corte y pinchazo, este incluso lo hace mejor que el Easy, porque como pueden ver la configuración de la hoja es mucho mejor que la del Easy para pinchar y para cortar, porque es un filo cóncavo, ¿ya?
Así que por favor no confundirse para qué tipo están hechos. Este es más obviamente táctico, un cuchillo de supervivencia obviamente, pero lo vamos a meter aquí en el montón, ¿no? Obviamente para poder también ver sus pros y sus contras, ¿ya? Así que por favor no confundirse, no porque un cuchillo sea barato es malo, incluido este también que llegó hace poco acá al canal, bueno ayer, y y es una marca china reconocida también que es HX Outdoor y sin embargo es un clon del Falniven F1 como me lo confirmó un suscriptor y obviamente no es un cuchillo malo por ser barato. Lo único que tiene una 0.5 CR15, pero es un acero como un 440A o un 420, es un acero como el MOVA, entonces no tiene nada de malo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Incluí también el Mora, que cuando pongo un Mora como este, también estoy incluyendo el Vaco, que el Vaco, recuerden que la empresa Vaco compró a Sandvik, ¿ya? Para que lo sepan en Suecia, compró a Sandvik, así que obviamente Vaco ahora también ha mejorado su producto y esto va por un suscriptor también que recomendó mucho Vaco. Vaco siempre ha sido más económico que Mora, sin embargo, Vaco, la calidad de Vaco es inferior a la de Mora hasta que ellos compraron Sandvik, porque yo no sé ahora si Vaco, no he probado últimamente los cuchillos de Vaco, si han superado, digamos, la calidad que tenían antiguamente, que eran bastante precarios, digamos, era mucho mejor Mora, por eso Mora se hizo más famoso, ¿ya? Que tienen modelos muy parecidos y todo eso. Ahora, en el mercado hoy día hay cuchillos mejores incluso que el Vaco y a menor precio, a mitad de precio, como mismo este mismo cuchillito, ¿ya? Es mucho mejor que el Vaco. Este también, y vale la mitad de precio, eso es lo que estoy diciendo, están en el mercado chino, pero son cuchillos buenos. Miren el espesor de hoja de ambos, por ejemplo, son hojas de 10 centímetros, son igual o mejores que ellos, ¿ya? El Mora, hoy en día, un Mora Companion, como te dije anteriormente, está costando $15. Ya es un precio subido muy demasiado, porque el otro, el de carbón, por ejemplo, aquí en Chile, por ejemplo, llegó hasta $50. O sea, estás loco. O sea, $50 me compro un, no sé, un brother de estos, ya en acero de dos, y obviamente es mucho mejor que un cuchillo con un mango de goma, de plástico, digamos, y una espiga ahí nomás, porque estos cuchillos si bien es cierto, son bastante buenos entradores, pero son porque son finas las hojas, digamos, como en los pucos, por ejemplo, los pucos también son famosos por eso, porque son hechos ¿ya? Pero son hojas más débiles que una hoja, obviamente, que está hecha con otros propósitos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia ahora y a ver, eh, vamos a hablar de cuchillos. Aquí están desde 11 centímetros hacia abajo. Recuerden que lo que fue combate, en el video de combate, fueron cuchillos de 11 centímetros hacia arriba. Aquí estamos hacia abajo, así que los cuchillos grandes no están. Sin embargo, vamos a coger un cuchillo acá, o la escala que vamos a hacer va a ser, digamos, entre estas proporciones, pero tomen la salvedad, por favor, y aquí no se confundan, de que no es un cuchillo único, porque nosotros cuando vamos a campamento o queremos ir a acampar, es opción de cada uno llevar más cuchillos, no necesariamente necesitas o tienes que llevar uno, no. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo llevaría por lo menos tres, incluso ya una navaja de respaldo, ¿ya? Porque a mí me gusta llevar más cosas y punto, o sea, es mi opción personal. Yo no puedo criticar la de ustedes. Tal vez ustedes quieran llevar solamente uno para todo, como lo dijo un suscriptor, que él quería un cuchillo para todo, pero estoy hablando yo y generalizando con personas que tenemos a lo mejor más cuchillos en nuestra casa, ¿me entienden? Y podemos elegir tener un abanico más grande, digamos, amplio de cuchillos en nuestro haber, digamos, y poder escoger y decir, bueno, este es para esto, este es para esto otro, digamos. Entonces, esa es la idea final digamos, del video, ¿ya? Saber más o menos coger. También, y vamos a comenzar al tiro hablando del vaciado, que creo que es algo importante y lo voy a tiquear porque ahora voy a hacerme una chuletita aquí, un torpedito. Vamos a hablar del vaciado y el filo, lo primero que vamos a abordar acá. ¿Por qué? Porque este va a ser un tema controversial ahora mismo. Si nosotros en un campamento llevamos un cuchillo pensando en madera,
o para nosotros la prioridad va a ser trabajar en madera, por ejemplo, en tallado, en hacer herramientas, en hacer trampas, por ejemplo, en construir un refugio, si queremos hacer algo así. Bueno, eso ya va más metido al bushcraft porque tú quieres permanecer más tiempo ahí, obviamente. En ese caso, obviamente que los cuchillos que tienen vaciado Scandi y filo Scandi, como este, como el Mora, ¿cierto? Y como estos dos brothers que traje últimamente, ya, como pueden ver que tienen vaciado Scandi ambos, este es un 440C, este es un D2, el Scandi de Mora es un Zambic 2C27, ¿cierto? Y el otro que tenemos en esa misma estilo sería el Real Steel, que está en un 14C28N, ya, pero con una hoja de mayores proporciones. Entonces, estos son cuchillos exclusivamente de trabajo para, eh, digamos, madera. Son tan especializados en esa área, ¿ya? Sin embargo, no los podemos dejar afuera, ¿cierto? Entonces, después pasamos a otro tipo de vaciado. Por ejemplo, vamos a hablar de este que es el único que tenemos tan ancho de pala, por ejemplo, que este es el chino de la compañía Copia, que tiene un buen espesor. Este es un cuchillo, creo yo, que también está enfocado en madera. Sin embargo, porque es bueno, se nota que está bueno para machetear, porque una hoja corta y ancha es bueno para machetear. Y si logramos darle un filo bastante mejor, digamos, del que tiene, vamos, puede ser que un filo decente, pero podemos darle más, también sería un buen skinner, ¿cierto? Para carnear. Porque recuerden, otra cosa que tienen que recordar, que el campamento no es solamente ir a pelar palitos, pues. Tenemos que procesar alimentos con ese cuchillo, tenemos que despiezar animales si es necesario. Yo estoy hablando de un campamento como corresponde, no ir a sentarnos debajo de un árbol a mirar las estrellas en la noche, qué sé yo, no, no, no. Campamento se refiere a mí en todo el abanico de posibilidades, desde ir a pescar, desde tener que descamar un pescado, ¿me entienden? Todas esas cosas. Por esa es la razón de que yo digo que no puedo llevar un solo cuchillo, porque yo no voy a descamar un pescado, por ejemplo, con este cuchillo. ¿Ya? Perdón que está medio sucio, manchado, pero yo no puedo escamar un pescado con este cuchillo. ¿Por qué? Porque es un cuchillo que tiene un vaciado y una complexión distinta para lo que yo quiero usarlo, ¿cierto? No es una hoja que esté hecha para eso, para esa labor. Y además es un D2 que se va a oxidar muy rápido si no lo seco y lo mantengo bien. Entonces, si quiero yo, por ejemplo, trabajar con un pescadito que se iba limpiando, ¿cuál voy a usar? El Mora, pues, claro que sí. A pesar de que el filo no es tampoco el adecuado. Yo tengo, obviamente, otros cuchillos que son para pescado. Tengo esos cuchillos finos, largos, pero no lo voy a poner acá. Pero vamos a hablar de esto en realidad. Ya, entonces, si yo veo, por ejemplo, que este cuchillo no me acompaña el filo, porque entiendan una cosa, este filo es muy bueno, muy cortador, pero cuando trabajamos en piezas ya que hay que hacer una precisión, digamos, lo que es carne o fileteo, esto no nos va a ayudar mucho. Los que nos van a ayudar van a ser los filos planos, perdón, los vaciados planos como este. Estos son los que van a entrar más, mientras más fino mejor, porque acuérdense que los cuchillos mientras más fina es la hoja, mejor cortan. ¿Ya? Si aquí la resistencia es el grosor. Claro, lo que se ha añadido con que los cuchillos sean más gruesos hoy en día es darle más resistencia en el tiempo, ¿ya? Que esto no se doble fácilmente, no se parta, no se quiebre, por eso se han hecho cada vez más gruesos. Sin embargo, a costa de eso perdemos la penetración en la carne para cortar y qué sé yo, y esas cosas. Así que si yo voy a trabajar, ir a pescar, por ejemplo, no puedo llevarme un acero de 2, no puedo llevarme ese acero. Por supuesto que no me tengo que llevar un 440, un inoxidable, o un Zambic, o incluso un chino como estos, por ejemplo, y ojalá no en madera, por supuesto, pero de lo que yo tengo acá, yo me puedo llevar este cuchillo, que es un 5CR15, ya un vaciado plano, con este podría irme perfectamente a los pescaditos, incluso podría llevarme el Ruique, a pesar de que el Ruique está más enfocado en otra área, que después la voy a explicar, y también podría llevarme tal vez el Joker, ¿cierto? El águila, porque también es un vaciado plano, entonces nos va a servir bastante con lo que es pescadito y esas cosas, ¿ya? Ojo, entonces, ahora me van a decir seguramente en los comentarios, es que yo quiero un cuchillo para todo.
Es complicado eso. Si queremos un cuchillo para todo, vamos a tener que arriesgar una cosa, o sea, ganamos en una cosa y perdemos en otra. Tienen que entender eso, porque por ejemplo, este cuchillo que yo considero que del montón que hay acá, ojo, para mí, este es el mejor cuchillo que yo tengo acá, superando al IC 4. Primero, porque es una 014C28N, es una hoja muy linda, un Stonewash, como ven ahí también. La micarta es muy buena, el mango es muy bueno, es cortito, no es tan largo, pero es ergonómico, que ni les cuento, que nada que ver con el Delici, ¿ya? El Delici, miren el Delici ahí como queda, pero por alguna razón este mango queda mucho mejor, perdón que no puedo dar una buena eh, en el video, digamos, no puedo enfocar bien. Entonces, para mí, este es un cuchillo de combate también. Este es un cuchillo de combate, o sea, este no es un cuchillo de campamento. Que se puede usar en campamento, por supuesto que sí, iría perfecto. Pero a la hora que queramos trabajar, por ejemplo, en madera, invertido, hablo yo, es decir, en esta posición, que muchas veces lo he conversado y se lo he dicho a ustedes, nos va a molestar la guarda, porque la guarda nos va a golpear acá en esta parte, ¿ya? O sea, eso es lo que hay que tener en cuenta. Este cuchillo no nos va a servir, pero nos va a servir, digamos, para trabajar hacia adelante. Claro que sí, vamos a poder trabajar perfectamente. Así que desde ya, si alguien me pregunta, ahora ya, ¿cuál es mi cuchillo preferido de estos si tuviese que solamente tomar uno? Este sería mi cuchillo preferido, el Ruike F118, el Jagger, ¿ya? Por el acero, por el tipo de hoja, el vaciado, por la ergonomía, por el tamaño, es perfecto. Así que lo vamos a dejar inmediatamente número uno, a pesar de que no tenía que haberlo hecho ahora, pero si quieren mi número uno rápidamente, ahí está, y así se ahorran de ver todo el resto del video. ¿Ya? Dentro de los que están acá, perdón que no los haya nombrado, antes que se vayan, tenemos, voy a sacar un poquito esto acá, para que puedan ver, digamos, los cuchillos que hay. El primero que tenemos acá, como ya ven, es el Real Steel, el Pathfinder. Tenemos en 14C28N, perdón. Tenemos este es el Brother en acero D2. El modelo es el 00, perdón, el 012 este. Acá tenemos el otro Brother, también es Candy, como pueden ver, en acero 440C, y es el modelo 006. Este es el 006. Tenemos, como ya saben, el Mora, que es un acero Sambic 12C27. Es un acero comparable, ojo, a los más básicos, digamos, por ahí. No es tan duro, una gama media, baja. También vaciado Scandi, inoxidable obviamente. Después tenemos acá el HX Outdoor, el modelo es el D286AL en acero 5CR15, que es un acero chino, ya saben, para los que ya saben. Después tenemos otro Brother, que es el 0007 en acero D2, ya con vaciado plano, como pueden ver, con la pequeña mesa al superior. Después tenemos el Joker de fabricación española en un MOA 1.416, que este acero no se confundan, ¿eh? Este no es un acero español, este es un acero alemán, ¿ya? El MOB no dice MOBA exactamente, pero es un acero alemán, digamos, que se hicieron modificaciones con el MOBA 58, es el que se hizo en España, ¿ya? Vaciado plano, como ven también, inoxidable. Después tenemos el Easy 4 en un acero 1095, como ya saben, para los que lo conocen, y con un vaciado plano también. Nada más puedo decir, bueno, está recubierto obviamente para protegerlo no se oxide. Después tenemos un cuchillo copia en una acero 420 mixto con 440, ya que es un damasco, ¿ya? Así que como pueden ver, un vaciado también, este es cóncavo, un vaciado cóncavo. Y por último, otro copia, vaciado plano con mesa superior en acero 420A, me imagino que es, ¿ya? Sí, yo creo que este es un 420, ¿ya? Tipo machetito. Así que eso sería lo que tenemos en la mesa, en este caso. Voy a volver a poner esto acá, perdón. Y
es probable que ustedes mismos tengan otros cuchillos, como por ejemplo el Baco y cosas así, y es entendible que cada uno elija el suyo. Si en el fondo yo lo que estoy haciendo acá es un ejemplo de cómo, si tenemos muchos cuchillos o queremos comprar un cuchillo, perdón que se mueva tanto esto, estoy tratando de acomodar esta cosa, ahí sí, ahora sí. Ahí lo voy a poner un poquito hacia abajo, digamos, para que puedan seguir viendo. Eh, lo que yo estoy haciendo, como les digo, es dar un ejemplo, digamos, de cómo escoger. Pongámosle que ustedes van a una tienda, una armería y quieren comprarse un cuchillo. Entonces me dicen, no, yo quiero ir de campamento. ¿Sabes que yo te recomiendo de inmediato este cuchillo? Pero al toque, así como decimos en Chile, rápidamente te recomiendo este cuchillo. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque primero es un cuchillo económico. Segundo, es un vaciado plano que te va a servir para todo. Y eso es lo bueno del vaciado plano, ojo. Ya, el vaciado plano, vamos a hablar un poquito aquí de los vaciados, así voy a seguir con el tema un poco. Es mejor que todos los demás porque es, digamos, el mixto, el multiuso, por decirlo así. Porque el vaciado cóncavo, como este, por ejemplo, es el vaciado más cortador que hay. Es muy cortador, es más cortador que el plano, obviamente, ¿ya? Y el Scandi es uno de los más fuertes y en realidad es, por el hecho de ser Scandi, es muy cortador, bueno para la madera, pero sin embargo el grosor de aquí todavía se mantiene del cuchillo ya. Como pueden ver aquí ustedes, cuando recién empieza aquí esta pieza, digamos, a adelgazarse, digamos, recién ahí baja el ancho de la hoja en total, miren. Entonces, bastante ancho este. Por lo tanto, por eso no es un buen cortador. Y lo que hace este cuchillo con este vaciado plano es quedar en el medio de los dos extremos, ¿ya? Ojo que también está el convexo que entraría como en ese lado, ¿ya? Y un plano con un filo convexo como el cold steel, sería como lo ideal, el perfecto, el cuchillo perfecto. Por eso que el cold steel es tan bueno también. Sin embargo, el colestilo es un cuchillo un poquito más grande que este, que no lo considero campamento, un cuchillo de 12 centímetros, yo creo que ya es mucho. Entonces, este sí para mí es un cuchillo campamento. Y ojo que lo recomiendo por sobre el Mora, lo recomiendo por sobre el Mora, pero obvio que sí, porque te compras dos de estos con lo que vale el Mora. Lo recomiendo por sobre el Baco y lo recomiendo por sobre el Puco, porque tiene una resistencia mucho mayor, puedes palanquearlo un poco, tiene un grosor de hoja mucho mayor también. Es un cuchillo de campamento firme, bueno, buena ergonomía, buen grip, también tiene talón metálico, perdón. Así que si me preguntan cuál recomiendo a este grupo, este lo recomiendo, al tiro. Y de hecho lo voy a posicionar al lado del Ruike. Yo me quedo con el Ruike porque el Ruike tiene un acero de mejor calidad nada más. Ahora, si ustedes, pero es digamos, es un acero de mayor calidad, obviamente, pero también más caro. Es un cuchillo que ronda los $80 hoy en día, si es que lo encuentran, porque es muy escaso encontrarlo. Entonces, bueno, ya tiré ese para allá y entonces seguimos acá. Tenemos cuchillos todavía. Vamos a ver otra punto importante que también podemos sacar otro que sea, bueno, pongamos el caso de que, por ejemplo, tenemos que cocinar, ¿cierto? Bueno, ya tenemos que estos dos nos van a servir para todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Yo dejé en este caso este cuchillo en segundo lugar después del, del Ruique. Y si tenemos que cocinar, por ejemplo, yo de estos cuchillos que hay acá tomaría, um, bueno, ese ya sirve para cocinar, este también obviamente, por eso está ahí. En tercer lugar, yo creo que tomaría, si es campamento, obviamente estamos hablando de campamento, ahí ya tomaría el Joker. Porque ya hablamos del tipo de acero que tiene. Sin embargo, lo único que me tira para atrás y no está en el segundo lugar es el mango, que es un mango de madera y que un mango de madera ustedes saben que con la humedad se puede pudrir o si no lo mantienen, entonces hay que tener un poco más de cuidado. La hoja, sin embargo, me parece, no sé, la construcción, en la ergonomía me parece mejor mejor hecho, mejor construido. Ya el HX Outdoor que vale mucho menos que el Joker, es increíble, ¿ya?
Sin embargo, el Joker puede que tenga la ventaja de tener un acero de mejor calidad. Sí, eso sí que sí. ¿Tanta diferencia hay? No, no la hay. No es tanta la diferencia tampoco. Sin embargo, tiene un acero de mejor calidad. Pero yo lo puse más abajo porque el costo de valor y rendimiento, obviamente el de HX Outdoor, este modelo, ojo, no todos los modelos de HX, solamente este, para mí es insuperable. ¿Ya? Es insuperable. No lo supera Joker. Y eso que Joker para mí son los cuchillos más económicos de España. Para mí la casa Joker es como la más centradita en los precios. Así que bueno, tenemos procesamiento de alimentos. Para procesar alimentos, dijimos, nos va a servir también eso. Y definitivamente los cuchillos que están con filo Scandi, yo los dejaría afuera. Esto estamos hablando, perdón, estamos hablando de que vamos a llevar solamente un cuchillo al campamento. Ojo, ya, no confundirse. Vamos a llevar un solo cuchillo. Ya, así que yo los Scandi quedan descartados inmediatamente todo este grupo de Scandi, que son 4 que tengo acá, fuera. También quedan fuera los cuchillos en D2, que en este caso sería por este lado, sería el Brother F007, queda fuera, ¿ya? Porque es un cuchillo más enfocado también en combate. Este queda fuera simplemente porque es demasiado grande y para multitarea no nos sirve. No, para nada. Este queda fuera porque también, lo mismo, multitarea tampoco nos sirve porque si bien es cierto, es un cuchillito económico que nos puede servir. Mira, tal vez lo podemos dejar aquí abajo. Sí, yo creo que podría entrar aquí como una opción también. Fíjense, como multitarea. Claro que sí, porque nos puede servir también para madera, para un pescadito, para cocinar, sí, y para trabajar con algún palito por aquí y por allá, va a andar bien, fíjense. Sí, y por precio también. Creo que este se merece el cuarto lugar, creo yo. Y que nos queda el último en la mesa, que sería el IC4. El IC4 para alimentos lo descarto inmediatamente por este recubrimiento, a pesar de que dicen que no contamina ni se va a salir posiblemente, pero en algún momento se va a salir esto, se va a empezar a desgastar, a rayar y va a empezar a botar este pintura, digamos, este recubrimiento que puede ser dañino para la salud, puede ser un veneno, qué sé yo, que vamos a estar consumiendo en los alimentos, por lo tanto no lo recomiendo para esa labor y por esa razón queda afuera también, ¿ya? Así que nos quedaríamos solamente con estos 4 cuchillos, como ya ven. Vamos a acercarnos un poquito más para que los puedan ver mejor, a pesar de que yo creo que ya lo han visto. El orden lo pueden alterar ustedes mismos en los comentarios si quieren, pero para mí este es el orden, di las razones, son todos vacíos planos, excepto el último que sería digamos, el chinito, el copia. Como ven, no puse ningún Scandi y ningún otro cuchillo más pude meter acá. Sin embargo, si ustedes me preguntan el día de hoy, yo me voy de campamento, me voy al cerro, me voy a pescar o a donde sea, yo ya les dije, voy a llevar seguramente el mora para meterlo, si tengo que mojar el cuchillo o trabajar en madera, voy a llevarme el más malo, siempre llevo el más malo, los mejores los guardo. Y si me dicen, y para el campamento, para cocinar y todo esto, voy a ocupar este cuchillo, esa es la verdad mía. Voy a ocupar este cuchillo que es una navaja que era de la F2, la F26 y que tuvo un fallo en el liner lock y yo la dejé fija, digamos, la transformé en un cuchillo, ¿ya? Como pueden ver ahora trabaja como un cuchillo perfecto, es un D2, así que me da lo mismo si se oxida y le hice su fundita, como pueden ver acá, una fundita bien básica, bien monona, sin nada especial y funciona bien. Así que en este momento, este es mi cuchillo de campamento, si me lo preguntan, ¿ya? Es como bien básico. Por lo tanto, si se compran un cuchillo exclusivamente para campamento, yo vuelvo a insistir, yo les recomiendo este cuchillo. Este. Por el precio, porque si se les rompe, lo pierden o cualquier cosa, no es tanto y van a comenzar a conocer algo de filo, de afilados también, porque en algún momento van a tener que afilarlo o reafilarlo, y es bueno practicar con cuchillos que no son tan caros, por si acaso lo destruye, digamos, no sea tanto el daño. Perdón. Así que, ahora,
si ustedes me preguntan y me dicen, oye, pero es que yo quiero llevar dos cuchillos, uno básico, uno primario, digamos, y un secundario, sí, y ahí es distinto, porque, por ejemplo, si nosotros vamos a ir a un campamento por un mes, por 15 días, por una semana, no podemos llevar tampoco un solo cuchillo, ¿cierto? Entonces tenemos que pensar en un cuchillo para la cocina, un cuchillo para trabajar en madera y un cuchillo que nos pueda servir para tal vez defensivo, si nos sale algún animal peligroso, alguna cosa así, que uno nunca sabe tampoco, ¿cierto? Entonces yo ahí en ese caso llevaría tres cuchillos. Y cuchillo para la cocina, obviamente me llevo este. Este de Damasco, yo me lo llevo para la cocina, ¿ya? Al tiro, o sea, sin titubear ni pensar nada. Ese cuchillo se va conmigo a la cocina. El cuchillo que se iría para trabajar en madera para mí, para trabajar en madera. Chuta, ¿cuál sería? Mm, vamos a sacar este de aquí. Para trabajar en madera, como yo tengo cuatro alternativas acá, como pueden ver, si yo escojo el mejor de acá, ya, si pudiese escoger el mejor, obviamente el mejor es el Real Steel, ya, para trabajar en madera. Ya vamos sacando este otro, el Joker, ya. Y hay algo que el Real Steel nos sirve de doble propósito en este caso, porque por las proporciones que tiene el Real Steel, que tiene una hoja de 2, 4, 6, 8, 10, 11 y medio centímetros, que es bastante, el Real Steel también nos iría sirviendo como un cuchillo de defensa, ¿ya? Sin embargo, hay que usarlo con una guarda, perdón, con un cordón fiador para que no se nos vaya en la mano, pero tenemos, digamos, acá un buen grip y también lo podemos usar obviamente de forma invertida si es necesario, ¿ya? Así que, pero vamos a hacer cuenta que esto lo vamos a dejar solamente para madera, ¿ya? Entonces vamos a necesitar uno igual para protección y qué sé yo. En ese caso, digamos, yo tomaría, bueno, obviamente el Ruique sería mi otra opción para lo que tiene que ver con defensa o ese tipo de cosas, o caza incluso, ¿ya? Ahí sería como la opción mía, ¿ya? También la pueden cambiar ustedes, por supuesto, también me pueden decir, no, yo sabes que yo hubiese puesto primero esto, otro, está bien, vamos al debate. Y si no estuviese el Real Steel, aquí pondría el que menos quiero, por decirlo así, hablemos del que menos quiero. Eh, o un kit más o menos decentito, cualquiera de estos dos iría bien. No los he probado los dos en profundidad, digamos, este sobre todo, así que no puedo decirles yo cuál es mejor de los dos. Va a depender de las necesidades de cada uno, como ya dije, en la revisión de este cuchillo, porque este sí tiene guarda y este otro no. Sin embargo, este no molesta tanto, digamos, lo que es trabajo con madera. Así que tal vez me llevaría este también, ¿ah? O este. En realidad aquí es como un empate. Pero eso sería como mi equipo premium, por decirlo así. Si tengo que hacerme un equipito básico solamente para digamos, ir y volver y que sea una cosa así, sin tener que tirar toda la carne a la parrilla, como decimos nosotros, yo llevaría y bueno, como ya saben, yo tengo otro aquí metido, así que metería incluso ese, ¿cierto? Podría ser algo bastante básico. Así que bueno. Este video no va a ser tan largo como el anterior, vamos a terminarlo acá. Esto es bastante relativo, en el fondo es para que ustedes también entiendan de que la elección de un cuchillo para monte, por ejemplo, para campamento, es bastante relativa, va a depender de nuestros gustos, va a depender de nuestras necesidades, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en concreto y esas cosas. Entonces, no es fácil para mí, por ejemplo, decirle a ustedes, no, usted tiene que comprar esto, tiene que comprar esto. Yo lo que estoy haciendo, vuelvo a insistir, es darles una guía a ustedes de cómo poder elegir o por cuáles cualidades, cuáles virtudes ver qué cuchillo es mejor que otro. En este caso, espero haber dejado muy claro que los cuchillos que tienen vaciado Scandi, como el mismo Mora y todos los otros, son cuchillos que están enfocados a trabajar en madera. Sin embargo, sirven para trabajar en cualquier otra cosa, para partir un pan, un pedazo de queso, lo que sea. Obviamente todos los cuchillos los podemos usar en todas las áreas, pero hay algunos que están más especializados en una cosa y lo hacen mejor que los otros, ¿me entienden?
Así que quede claro eso. Todos sirven para todo, pero hay especializaciones de filos, como en este caso los Scandi, ¿ya? Tal como pasa con los filos cóncavos. Recuerden, todas las hojas cóncavas, digamos, que tienen esta curvatura dentro, que digamos no es un filo completamente plano, como pueden ver, o sea que esta mesa baja planamente, sino que tiene como una cavidad. Ya, todos estos filos son muy cortadores, estos son cortadores de carne, esa es la especialidad, la carne, ya por eso que los Bowie tienen ese tipo de vaciado también, porque son muy cortadores de carne, son cuchillos de despiece generalmente, son cuchillos, recuerden el que tengo por acá con el anillito, ¿se acuerdan? Este chinito sin marca, ya, este es un filo bastante cóncavo, como pueden ver, es muy cóncavo, es muy fino, y como van a ver ahora, miren la punta, miren esto. Es muy fino. Imagínense esto lo tan fino que es. ¿Ya? Por eso lo hace tan entrador en la carne, tan bueno para la carne. Sin embargo, este te ponía a machetear, le vaya a hacer tirar al filo porque es muy fino. Ya no va a aguantar el macheteo en madera y esas cosas. Entonces, pastelero a tus pasteles. Hay cuchillos para unas cosas y otras cosas. Para otras cosas no sirven mucho, no están hechos para eso. ¿Ya? Ahora, este cuchillo, por ejemplo, en particular no lo recomendé porque no es un cuchillo de marca, no tiene una marca, es un cuchillo genérico. Sin embargo, en el video que hice de él, digamos, lo recomiendo mucho para carne, porque en la que carne, digamos, los cortes de carne, el filo se va rápido también, así que da lo mismo. Es un acero blando, pero la cosa es que el vaciado que tiene, la estructura de la hoja es la que la hace tan buena para cortar y por eso lo recomendé. ¿Ya? No es tanto por el acero en realidad. Así que volviendo a nuestro tema, nosotros podemos ir finalmente a un campamento con cualquier cuchillo, con el que tengamos a mano. Vuelvo a insistir, si tú necesitas comprarte un cuchillo hoy en día para ir a acampar, para tener un cuchillito, digamos, para salir de viaje, qué sé yo, cómprate este cuchillo, de verdad. Yo, como les digo, no gano nada con recomendarles este cuchillo, solamente me gano tu suscripción, tu confianza, tu like, ¿cierto? Y tu comentario si quieres hacerlo. Y este cuchillo lo recomiendo mucho porque es un cuchillo que está hoy en día en AliExpress entre 5 y 10 dólares. Imagínate, 5 dólares. Tienes que completar 9 para hacer el envío gratis. Bueno, eso es lo que me toca a mí. Y de hecho es probable que compre otro, ¿ya? Porque está muy barato. Es un cuchillo bastante polivalente, económico, y puedes partir con este cuchillo de más. O sea, porque es un cuchillo, digamos, que como tiene una hoja plana, va a ser mejor que el Mora. No te dejes engañar. El Mora es un muy buen cuchillo, pero para el trabajo en madera. Esa es su especialidad, ¿ya? Sin embargo, sirve para todo. Sí, sirve para todo. Pero este va a ser mejor que el Mora en todo. Va a ser mejor para cortar el pan, va a ser mejor para pelar una fruta, va a ser mejor que todo lo demás que el Mora. Pero este también trabaja bien en madera. Lo único que hay que tener cuidado con este cuchillo que no viene muy bien afilado, así que hay que tener un poquito de conocimiento. Bueno, por lo menos a mí me tocó así. Puede que a ustedes les toque uno bien afilado y no tengan ese problema, ¿ya? Pero lo recomiendo mucho porque es un cuchillo económico, no va a gastar tanto dinero, no va a arriesgar tanto. Excelente, excelente cuchillo. Ahora, si quieres armarte de un equipo mejor y una dupla, por ejemplo, de dos cuchillos que yo puedo recomendarte, mira, si quieres un Scandi para madera, cómprate uno de estos dos. Porque estos valen entre 35 dólares aproximadamente. Y uno es en acero de 2 y el otro es en 440C. Si me dices tú cuál comprar, yo creo que tomaría el 440C, porque es un acero inoxidable y un acero bastante duro al carbono también, bastante probado. ¿Ya? Sí, yo tomaría si tuviese que recomendar uno. ¿Ya? Sin embargo, el que está hecho de dos, en mi versión por lo menos, este está mejor terminado que el otro. El otro tiene detallitos que le encontré, ya lo mostré también en el video de revisión, y este está mejor terminado. O sea, si yo tengo que escoger uno, me quedo con este, pero es porque yo tengo más cuchillos, ¿me entienden? Entonces no estoy dependiendo solamente de uno. Pero yo recomiendo esto porque es 440C, nada más que por el acero, ¿ya? Ojo. Entonces, para complementar ese, ¿qué otro cuchillo me puedo llevar? Si te gustó esa marca, puedes comprarte por ejemplo, este, el 007, es un en D2, pero también te va a servir bastante para todo, como un multiuso. Trata de no mojarlo o cuidarlo si lo mojas. Y obviamente también tienes el Joker. El Joker es un acero inoxidable, así que también este vaciado plano lo puedes hacer en todo.
usar en todo. Y la casa Brother tiene otros vaciado plano también, pero hagamos cuenta que no. Entonces tiene estos dos para complementarse perfectamente, ¿ya? Em, También, bueno, podría haber sido con el mismo chinito este, el HX, hubiesen andado bien los dos, una buena dupla, claro que sí. Y si quieres llevar un cuchillo más grande, bueno, eso va a quedar para el siguiente video. Ahí lo vamos a hacer ya, vamos a hacer una dupla de un cuchillo pequeño y uno más grande y esas cosas. Como resumen, les vuelvo a decir, esto al final es decisión propia de cada uno, no es algo en que yo pueda, digamos, decirle que es una verdad absoluta, por supuesto que no. Hay cuchillos como los Bob's Knives, hay cuchillos como Leon Steel, hay cuchillos muy buenos. Yo no compraría un Leon Steel de $200, por supuesto que no. Compré el Easy 6 casi por $200 y es el único cuchillo que voy a gastar tanto porque es un cuchillo que siempre me gustó de toda la vida. Y después compré el Easy 4 por salir de la duda y gasté casi $150. Me salió este cuchillo, bastante caro y sin funda más encima porque lo compré con una oferta especial. Entonces, si por ahí he escuchado que alguien dijo, cómprate cuchillos de entre 50 y $100. Sí, yo tengo cuchillos caros, tengo cuchillos caros. De hecho, el Cudeman, el Boina Verde, por ejemplo, ese cuesta más de $100 también. Entonces, tengo varios cuchillos bastante más caros, pero la idea fundamental de este canal, la base de este canal, es recomendar cuchillos de bajo costo, cuchillo económico como este. Me alegro harto de haber encontrado este cuchillo, fíjense, porque yo creo que este cuchillo junto a ver, ¿cuál otro fue el que descubrí que era bastante bueno? Bueno, tenemos este y tenemos este que tiene la curvita, ¿se acuerdan? Este otro. Estos tres cuchillos, mira, aquí tienes 5, 10. Entre los tres tienes casi $20. Entre estos tres cuchillos. $20. Y te llevas estos tres cuchillos. ¿Te das cuenta? Y esto fue gracias a que obviamente yo me arriesgué, compré una partida, como ya saben, de 4 o 5 cuchillos más chinos, estoy hablando de estos dos, y logré descubrir ahí dentro de ese montón que venían dos bastante buenos, que son los que tenemos acá ahora, y ahora descubrí este otro del medio, que es otro cuchillo de una calidad. En cuanto al Strongarm, al Gerber, que me decía también otro suscriptor que lo venden y me lo recomendaba comprar, yo había dicho que no lo quise comprar. De hecho, lo había comprado y se demoró tanto que al final se anuló el envío porque el distribuidor, digamos, dijo que no, que tenía problemas de embarque y qué sé yo. Así que decidí no comprarlo. De hecho, a mí me costaba $11 o algo por ahí. Y después me fijé que la casa Wipoya, esta misma copia, tiene una versión del Gerber, pero con su marca, es decir, lo clonaron, como este también, que es un clon, ya saben, del Fallkniven. Ellos también, la copia, clonó el Stronglam, el Gerber, digamos, y lo fabricaron, me parece que, no recuerdo el acero, sí, tendría que revisar de nuevo para saber qué acero lo hicieron. Pero sin embargo, la hoja, el tipo de hoja de ese cuchillo no me gusta. Es que nunca me ha gustado. Es un cuchillo ancho, tocho. Es muy parecido al que ustedes saben que tengo perdón, el Cherate, que el Cherate es muy parecido también a la textura, digamos, del Easy 5. Y son cuchillos muy gruesos, son hojas muy gruesas y no, la verdad que yo no soy muy adicto a ese tipo de cuchillos, digamos, ya que sean demasiado gruesos en exceso. Yo creo que hay límites para eso y, bueno, es mi gusto, digamos, y no quiero comprarlo. De hecho, hubiese podido comprar el original, digamos, y no comprar Easy, pero compré Easy porque me gusta más Easy. Y así de simple. Bueno, es opción personal. De todas maneras, vamos a ver si lo compramos, igual para traerlo al canal y lo vean. Pero tampoco voy a pagar más de $10 por él, porque sé que es una falsificación, así que sería absurdo y ridículo pagar tanto dinero, ¿cierto? Así que bueno, para terminar, decirles que al final todo esto es una decisión personal en base a lo que ustedes tengan en casa, a los cuchillos que ustedes tengan. Si ustedes quieren comprar un cuchillo para digamos, para este motivo, digamos, ya saben, ya he mostrado bastantes cuchillos los que tengo aquí de este tamaño, digamos, que es como para campamento, y el que yo recomiendo 100% es este ahora mismo,
como ya saben, por el precio, es excelente opción. Claro que si tienen más presupuesto y pueden comprarse algo mejor, podrían comprarse el Ruike, obviamente, que es algo que les va a encantar, es un cuchillo hermoso. Oh, o sea, miren la mi carta. Solo miren la mi carta y miren cómo está terminado este cuchillo. Es un cuchillo muy lindo. Y, y por eso les digo, bueno, si tienen más dinero, háganle, busquen este. Hay otros por ahí parecidos a este, pero traten de buscarse vaciado plano, ¿ya? Siempre traten de, sí, miren, si no es necesario que compren esto exactamente, pero traten de buscar con vaciado plano, porque es un cuchillo que es más polivalente que el Scandi, ojo, es más polivalente, les va a servir más para todas cosas, a menos que ustedes quieran tener una dupla, ya que quieran comprarse, bueno, si es el primer cuchillo, cómprense uno plano, primero, si es el primero. Después, especializarlo, digamos, en madera, por ejemplo, ya ahí se compran un Scandi, digamos, ya, y así van subiendo y escalando, ¿ya? Así que bueno, me despido ahora sí, porque se está alargando mucho el video también. Y espero en los comentarios que me digan qué tema quieren tocar la siguiente vez, aunque yo creo que sería ya mostrar cuchillos de supervivencia, creo yo que sería el otro tema. Táctico, supervivencia o sobrevivencia, para mí sería como más o menos lo mismo, muy parecido el concepto. Así que creo que ese va a ser el siguiente y espero que en sus comentarios me digan si están de acuerdo. ¿Cuál les gusta más de todos los cuchillos que les presenté? También sería bueno que ustedes me dijeran, yo me gustaría este otro. Y bueno, ¿ya? O cuál tienen ustedes también para esa labor, para ese propósito y esas cosas. Así que agradezco su like como siempre y que se suscriban las nuevas personas que llegan a ver el video en el canal. Me despido ahora, muchas gracias, hasta pronto, bye bye.